Entonces, en la clase pasada, la de ayer, estuvimos trabajando con el tema de matrices y estuvimos haciendo algo de definiendo un tema operatoria y viendo esas cosas. Entonces, yo quería mostrar algunos ejercicios y resolver otros, ¿no es cierto?, en el contexto de cómo nos pueden preguntar a nosotros en la evaluación, ¿cierto?, esto de la operatoria. Entonces, vamos a revisar los ejercicios que están. Vamos a partir mirando nada más el primer ejercicio porque es bien simple, y después los otros los vamos a ir comentando un poco más. Y lo podemos ir haciendo aparte también. Ya, entonces, ¿qué es lo que dice este ejercicio? Aquí me dicen que tengo que encontrar una matriz X, ¿cierto? La matriz X está dada de acuerdo a una fórmula, dice X igual A. Entonces, nosotros tenemos que calcularlo de acuerdo a los valores de la matriz A y de la matriz B que nos da el problema. ¿No? Eso siempre va a ser así. Entonces, se diga la matriz X obviamente que va a ser de 3×3 porque la matriz A y B son de 3×3, así que eso nos va a resultar bien. Entonces, se fijan, dice B traspuesta, adentro del paréntesis dice B traspuesta, entonces tengo que transponer la matriz B, A, ¿no es cierto?, está dentro, y entonces aquí hay una propiedad, os la voy a comentar en una cosita aquí, espérenme un poquito. Yo tengo dos alternativas en realidad, quiero comentar esto bien. Tengo dos alternativas. Para estamos en MAT 012. Entonces, para este primer ejercicio, como me piden calcular la X y me dicen que la X es B traspuesta por A traspuesta, tengo dos opciones. La opción 1 sería, yo calculo B traspuesta, ¿no es cierto? Y la multiplico por A, ¿ya? Obtengo ese valor, y después, para calcular la X, ¿cierto?, yo tengo que transponer el resultado de lo que obtengo. Ese es un camino, la opción 1. La opción 2, que es la que sigue este ejercicio, es que lo que hace es que dice que la matriz X, y aquí usa una propiedad, y dice que esto es A traspuesta por B traspuesta traspuesta. La propiedad, ¿cierto?, es tal cual como la estamos planteando. Sabemos que la conmutatividad de matrices no se da, pero cuando tengo la traspuesta de una multiplicación de matrices, entonces lo que se hace es que se transponen, ¿no es cierto?, conmutando. Es como que se distribuye la traspuesta y a su vez se conmuta. Y otra propiedad importante es que la traspuesta de una matriz traspuesta obviamente es la misma matriz, así que de esa forma lo podemos calcular, ¿sí? En realidad el ejercicio hace énfasis básicamente en esa propiedad, ¿no? Tengo entonces ese desarrollo para esa matriz, que nos da ese resultado. Me parece más interesante en realidad el ejercicio que viene después, que el que yo quería resolver ahora con usted. El ejercicio ya está resuelto, ¿cierto? Pero lo podíamos revisar. Entonces, dice que tengo una matriz A, B y C. Una cosa así va a ser en el certamen, pero yo creo que va a ser más chiquitita, como de 2×2, una cosa así. Para que las operaciones no se nos enreden tanto y no demorarnos tanto. Entonces, me dice aquí que quiere que calcule la matriz X, que es de 3×3, ya me dice de qué orden es, que satisface la siguiente ecuación matricial. Entonces, se fijan que la X ahora no está explícita, no dice X igual a tanto, sino que dice 3X más AB igual a Z traspuesta más I sub 3. ¿Se acuerdan lo que era I sub 3? I sub 3 se refiere a la identidad de orden 3. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Despejar la X. Despejo la X igual como despejo una ecuación con números reales. Sería entonces, para despejar la X, vamos a ver eso en el... Aquí me salté hartos pasos en realidad. ¿Cierto? En este ejercicio 2, entonces, tengo 3X más, ¿qué es lo que era? AB, ¿sí? Más AB.
más C traspuesta, más C traspuesta no es igual a C traspuesta. Es igual a C traspuesta más I sub 3. Entonces, igual que una ecuación, ¿cierto? Yo despejo la X, escribo 3X, va a ser igual a. Entonces, fijan, ese AB es una multiplicación de matrices. En la multiplicación de matrices hay conmutatividad, entonces yo puedo pasar restando, ¿cierto? Voy a pasar restando, ¿cierto? Ese AB y no me va a importar dónde lo voy a ubicar. C traspuesta más I sub 3 menos A por B. ¿Sí? Entonces, para calcular la X, voy a tener que dividir por 3. Es decir, eso me va a quedar X igual a 1/3. Recuerden que esto se refiere a la propiedad, la operatoria, ¿cierto? Que significa multiplicar una matriz por un determinado coeficiente. Entonces ahí obtengo lo que nos pide este ejercicio, ¿cierto? Que es X. Entonces X la voy a calcular. Primero voy a bueno, en realidad para resolver el problema yo primero tendría que calcular A por B. Calculo A por B y después entonces digo, transpongo la C, sumo I sub 3 y le resto A por B. Aquí está el resultado ya de inmediato, ¿no? ¿Se entiende lo que hay que hacer en este ejercicio, no? ¿Lo hacemos? Lo podríamos hacer como para verificar el resultado. Ya. Partamos por A por B. ¿Sí? Porque voy a tener que calcular esas matrices A por B. La matriz A es de orden tiene 3 filas, es de 3 por 2 porque tiene 2 columnas. Entonces tiene el 2, 1 en la primera fila, en la segunda fila tiene menos 1, 0, esa es la matriz A, y la matriz en la última fila tiene esos 3 elementos. Entonces, como dije, esta es de 3 por 2. Y lo vamos a multiplicar por la matriz B. Y la matriz B es de 2 por 3, tiene 2 filas y 3 columnas. Entonces tiene, ¿era menos 2? Sí, menos 2, 2, 1, es la primera fila. Y la segunda fila es 2, 3, 1. Entonces, como dije, tiene 2 filas y 3 columnas. Como comentábamos, entonces, eso quiere decir que la operación está bien definida y mi resultado va a ser una matriz de 3 por 3. ¿Qué me dio feo eso? Esto va a ser una matriz, como dije, entonces, de 3 por 3. Y vamos multiplicando primera fila de la matriz A, la que está a la izquierda, por la primera columna de la matriz B, que está a la derecha. Y eso me va a dar entonces 2 por menos 2, menos 4, menos 4, más 2, menos 2. Después voy a tener 2 por 2, 4, más 3 son 5. Estoy obteniendo, ¿cierto?, A por B. Y en la última término aquí voy a tener 2 por 1, 2, más 1, 3. Continúo entonces, ya completé la primera fila, voy a continuar entonces con la segunda fila, y eso entonces tomo segunda fila de la matriz A con la, y me voy turnando, ¿cierto?, primera, segunda, tercera columna de la matriz B. Entonces voy, tengo 2, ¿cierto? Ahí aparece un 0, después tengo menos 2 y menos 1. Se fijan a todo esto, lo único que hicimos fue cambiarle el signo a la fila, porque en realidad siempre parecía ese 0 ahí, entonces eso no me va a afectar. Ya, vamos entonces ahora con la tercera fila. Para eso entonces me voy con la tercera fila de la matriz A, que es la que está a la izquierda, y me voy turnando con las columnas 1, 2 y 3 de la matriz B, que es la que está a la derecha. Entonces tengo menos 2 más 2 me da 0. 0. Después tengo 2 más 3, 5. Después tengo 1 más 1, 2. Entonces, esa es mi matriz AB. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora es que voy a reemplazar esto, todo lo que tengo aquí. Vamos entonces a sumar. Voy a decir X va a ser igual a
1/3 de la matriz C transpuesta. ¿Se fijan? La matriz C es una matriz que es de 3 por 3. Entonces voy a tomar, espérame, porque voy a compartirlo acá. ¿Se fijan? Esta es mi matriz C. Yo la tengo que transponer para poder obtener eso. Eso quiere decir entonces que la fila la voy a escribir como columna. ¿Se fijan? En la fila 1 tengo -1, -7, 1. Entonces voy a mi cosito de... Y voy a escribir entonces aquí la matriz C, que va a ser como dijimos. -1, -7, 1. ¿Sí? Como dije entonces, tomé la primera fila de la matriz C y la escribí como una columna. La segunda fila de la matriz C dice 1, 5, 5. Entonces la voy a escribir como columna. 1, 5, 5. Vamos a la tercera fila de la matriz C, que es 0, 1, 2. Y la escribo entonces como columna. 0, 1, 2. Esa es mi matriz C. Después tú decías que tengo un más y sub 3. Y sub 3 significa entonces la identidad de orden 3. Entonces voy a escribir una matriz que va a ser de 3 por 3, donde la diagonal principal van a ser solamente los números 1, y en la diagonal, fuera de la diagonal principal, ¿cierto? Tengo los ceros. Y aquí tengo que escribir mi matriz AB, que como dijimos la teníamos en la hojita anterior. Eso fue lo que calculamos aquí. Entonces voy a escribir, ¿cierto? En mi primera fila, -2, 5, 3. En la segunda fila voy a escribir entonces 2 menos 2 menos 1. Y la tercera fila. Mi tercera fila tiene 0, 5, 2. Entonces voy a escribir 0, 5, 2. Y ahora entonces vamos a hacer la operación. ¿Sí? Vamos a dejar un tercio primero y vamos a ir haciendo las operaciones. Se fija que voy a tener que ir sumando y con esta tercera restándola. Vamos término a término. Entonces parto, voy a partir, se fijan, voy a hacer la marquita para el primero nada más y después lo vamos a hacer para las otras de forma automática. Se fijan, en eso voy a ir diciendo entonces, -1 más 1 me da 0, menos el -2 me da entonces 2. Escribo 2. Después tengo 1 más 0, 1, menos 5, menos 4. Ya. Eso. ¿Estoy bien? 5, 1 más... Ah, no, perdón. Que puro lo entiendo. Perdón. Ya me equivoqué. Tengo 1 más 0 es 1. Menos y menos me da... perdón, es acá. Ah, no, estaba mirando mal, perdón. Esto es entonces 1 menos 4. 1 menos 4 menos 3. Ay, perdón. Menos 3. 1 menos 5, perdón. Ay, estoy como medio aturdida hoy día. Perdón. Es que estoy mirando el ejercicio, estoy mirando el ejercicio resuelto y me da otro número ahí. Entonces eso me confundió ahora. Quiero revisar lo que hicimos anteriormente. Noté bien, ¿cierto? Voy a volver a revisar esto. Estoy compartiendo lo que estamos viendo, ¿cierto? Sí, ya. Entonces tengo, quiero revisar todo. La matriz entonces 2, 1, 0, menos 1, 0. 1, entonces la otra es menos 2, 2, 3, si estoy bien. Entonces A por B, entonces me da la primera fila, me da menos 4, me da menos 2. Esto me da 2 por 2 son 4. Aquí tengo un error, porque tengo 2 por 2 son 4, 4, ¿cierto? Y más 3 son 7. Perdón, aquí tengo un error. Eso me da entonces 7.
Voy a revisarlo todo, ya que me puse paranoico. Entonces voy a decir aquí tengo un 2, más 1 son 3, en la otra tengo un 2, ¿sí? En la otra tengo menos 2 y en la otra tengo menos 1. Bien, la tercera fila, entonces menos 2 más 2 me da 0, 2 más 3 son 5 y 1 más 1 son 2. Entonces el único donde me equivoqué fue en la primera, que ahí es un 7, aquí. Perdón. Ahí tengo un 7. Voy a borrar esa cosita de ahí. Ya. Entonces vamos de nuevo. Estaba haciendo ahora, ¿cierto? El segundo término. 1 menos 7, entonces ahí me da justamente el menos 6. Ya. Vamos entonces con el último de esta fila. 0, 0, menos 3. ¿Ya? Entonces, tengo, en la segunda fila vamos ahora, menos 7, menos 2 me da menos 9. El otro elemento me da 3, 5, 6, 7, 8. 8. El último nos da entonces 1 más 1, 2. Y en último tengo entonces la última fila, 1 más 0, 1. 5 más 0 menos 5 me da 0. Y el otro me da 2 más 1, 3. Menos 2 me da 1. Entonces la matriz que nos piden, ¿cierto? La puedo escribir ya de hecho de esta forma, ¿cierto? Como está planteada aquí, ya está correcto, ¿cierto? Pero también en el contexto de una evaluación, ¿cierto? Nos podrían dar una alternativa que dijera, por ejemplo, menos 2 tercios, menos 2, menos 1, y esto nos da menos 3, 8 tercios, 2 tercios, 1 tercio, 0, 1 tercio. Y eso obviamente también está correcto. Sí. Ya, entonces vuelvo entonces al PDF para que lo continuemos revisando. Entonces se fijan que obtuvimos el mismo resultado. Ya. Entonces aquí ese era el ejercicio. Acá tenemos otro problema, ¿cierto? Que se refiere a la misma idea, ¿cierto? De despejar la X. Entonces hay que hacerlo de la misma forma. Este tiene un poco más de detalle, ¿cierto? Porque calcula el A por B en 3A y después lo reemplaza. Y se obtiene entonces la matriz X, y aquí lo interesante es lo siguiente, porque en realidad lo que despejamos fue X traspuesta, entonces vas a calcular X traspuesta, y después... Perdón, que esto me pone medio nervioso. Y después vas a tener que transponer, porque lo que te preguntan es la X, no X traspuesta. ¿Te fijas? Y esos son los ejercicios que están aquí desarrollados. Después, más adelante, después se fijan en el 4 y el 5, ya son sistemas de ecuaciones, que es el tema que vamos a empezar a trabajar ahora. El 6 también, el 7 la misma historia. Aquí me salté, no sé por qué me salté tanto espacio aquí. Sí, me quedó un salto de página ahí medio dando vueltas, medio raro. 8, 9, tengo los problemas, pero aquí hay otro que también es similar, que es este. ¿Ya? Este es un problema también del estilo que vamos a ver nosotros a continuación, un par de días más en realidad, porque para esto necesito hablar de la matriz inversa. ¿No? Se fijan que cuando yo digo voy a despejar, igual es importante que lo reflexionemos para poder comentar, ¿cierto?, qué es lo que está pasando aquí y qué es lo que vamos a ir introduciendo de a poco en las clases. Cuando yo empiezo con esta lógica de quiero despejar la X, ¿cierto? Paso restando la traspuesta, pero cuando quiero despejar la X, yo debo decirlo, o sea, no existe una definición de división de matrices, así que no voy a decir voy a dividir por la matriz A, sino que lo que vamos a decir es que voy a multiplicar
por la inversa de A para que justamente ahí se anule y me quede la identidad. Eso es un tema que vamos a ir comentando más adelante, pero que igual vale la pena que lo comentemos porque es necesario, ¿cierto?, esta matriz inversa para desarrollar incluso problemas como este que estamos viendo. ¿Ya? Bien, y aquí también hay otro tipo de problema, ¿cierto? Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Ese es el tema de los ejercicios. Aquí hay otro también de la misma idea. Yo creo que vamos a preguntar algo similar a este tipo de problemas, como el 12, ¿te fijas? Pero donde las matrices no van a ser de 3×3, sino que van a ser de 2×2, algo mucho más simple. ¿Hay alguna consulta que tienen ustedes, algún que quieran comentar, o podemos continuar? ¿Algo que quieran comentar? No, profe. ¿Perdón? No, es que igual como que quedó claro. Ya, muchas gracias. Entonces vamos a continuar. Mira, aquí hay una definición que es importante, un tipo de matriz especial, y se refiere a una matriz que cuando la transpongo obtengo la misma matriz. De estos ejemplos, ¿cierto?, también vamos a ir observando en lo que vamos a comentar a continuación y en el tema de algunas cosas de operatoria. Eso. Entonces, como mencionaba, me interesa que empecemos ya con... Voy a saltar todo esto. Estos son los ejercicios resueltos que... Perdón, ejercicios propuestos que hay. Ya, entonces, como comentaba, hoy día queremos ya empezar a trabajar con el tema de los sistemas de ecuaciones, pero no propiamente tal ya resolviéndolo, sino que introduciendo también muchas definiciones y algunos tipos de operaciones que vamos a hacer que son especiales y que se dedican solamente a esta lógica de resolver sistemas. Entonces, para eso, primero vamos a introducir como una idea. Entonces, estoy compartiendo esto, ¿cierto? Déjame revisar. Sí. Entonces, se fijan que acá aparece un sistema de ecuaciones. Es un sistema de ecuación lineal, ¿sí? Se fijan, la primera ecuación dice x más y más z igual a 1. La segunda, lineal, ¿por qué se llama lineal a todo esto? Porque lo que pasa en estas ecuaciones es que las incógnitas, en este caso las x y las z, salen solamente multiplicadas por una constante y se suman entre sí. Es decir, aquí no puede aparecer un x cuadrado, por ejemplo. Es decir, que eso ya no es lineal. Esto es lo que llamamos cuadrático. Entonces los sistemas lineales son así. Aparecen las incógnitas multiplicadas por constantes que se van sumando y usualmente van igualadas. Tiene que haber una igualdad porque es una ecuación, ¿cierto? Igualadas a alguna otra constante, a una constante. Entonces, esa es la primera ecuación. La segunda ecuación dice 2x más 2y más z igual a 2. Y la tercera dice x más y igual a 1. Se fijan que en la tercera ecuación no aparece la z. Pero eso no es ningún problema. Entonces, el tema es que nosotros vamos ahora a escribir esto en forma matricial. Y se hace de la siguiente forma. Vamos a construir una matriz que vamos a llamar matriz de coeficientes. Y en esa matriz se van a ir guardando todos los numeritos que multiplican a las incógnitas. Se fijan en la primera ecuación, tengo las incógnitas x y z, y dice x más y más z, entonces digo la x está multiplicada por 1, la y también está multiplicada por 1, y la z también por 1. Entonces por eso escribimos en la primera fila de esta matriz de coeficientes 1, 1, 1. La segunda fila del sistema va a corresponder a la segunda ecuación. Entonces por eso escribimos los coeficientes 2, 2, 1. Se fijan entonces, cada ecuación representa una fila. En la tercera fila de la matriz de coordenadas, perdón, la matriz de coordenadas, hay una cosa que se llama matriz de coordenadas, pero no tiene nada que ver con esto.
En la segunda ecuación, perdón, en la tercera fila, en la tercera fila de la matriz aparece 1, 1, 0, porque tengo la X, la Y, y el 0 no estaba, entonces eso va con un 0. ¿Sí? Uno no deja en una matriz algo vacío, sin nada. ¿Sí? Uno tiene que siempre escribir números. Entonces, se fijan a todo esto, lo importante de que cada fila tiene una ecuación, ¿cierto? Y cada columna, en realidad, va con una incógnita. O sea, la primera columna son las incógnitas X, la segunda columna son las incógnitas Y, la tercera columna son las Z. Y entonces esa matriz de coeficientes nosotros la vamos a multiplicar por una matriz. ¿Se acuerdan que ya estuvimos hablando sobre algunas matrices especiales? Una de ellas era la que llamamos matriz columna. Entonces la multiplicamos por esta matriz columna que contiene todas las incógnitas, que son la X, la Y y la Z. Y es igual con otra matriz especial, ¿cierto? Que también es matriz columna. Estos perros realmente le ladran a los perros del frente, de mis vecinos. Conversan todo el día en la noche. ¿Profe? Dígame. Y da lo mismo el orden de la matriz columna, ¿no? Por ejemplo, la X si está abajo. Sí, aquí hay que tener un cierto cuidado, porque mira, si yo, por ejemplo, digo ya, voy a escribir la segunda ecuación como la segunda fila, entonces lo que tengo que tener cuidado es de escribir el coeficiente que corresponde, el 2, por ejemplo, acá. Pero yo podría, y eso de hecho es una de las operaciones que vamos a ir comentando, podría permutar, podría intercambiar filas, pero al intercambiar las filas también voy a tener que intercambiar los términos independientes. ¿No? Eso es un tema que vamos a tener que tener mucho cuidado de hacer. Y está eso en el contexto de las operaciones elementales que vamos a definir para hacer, ¿cierto?, resolver este sistema. Pero por el momento lo que quiero que observemos es que tengo matriz de coeficientes, matriz incógnita y la matriz de términos independientes. Y se construyen de esa forma. Y si ustedes se fijan, aquí se verifica lo que se llama la igualdad de matrices. Ya, en términos generales, entonces eso fue un ejemplo como para introducir la idea, pero aquí lo vamos a presentar en términos generales. Mi sistema puede tener n ecuaciones y m incógnitas. Puede tener n ecuaciones y m incógnitas. Entonces, para escribirlo de una forma más general, ¿cierto? Escribimos x1, x2, x3, etc. Ahora, en términos operatorios, ¿cierto? Los ejercicios que nosotros vamos a trabajar, no vamos a tener más allá de 3 o 4 incógnitas, ¿no? Por eso usualmente usamos x y z, t, como mucho. Lo más común es 3 incógnitas en realidad. Entonces se fijan que en forma matricial, ¿cierto? Insisto con la idea, se escribe de esta manera. ¿Sí? ¡Cállate! Perdón. Mira, quiero revisar algo en términos de lo que había comentado recién, de los órdenes y de la igualdad de matrices. En términos general voy a tener entonces una matriz A, que es esta matriz de coeficientes, por esta matriz X, que es la matriz de incógnita, y va a ser igual a una matriz B, la voy a escribir con una mayúscula, que es la matriz de términos independientes. Entonces, como dice, aquí en esta matriz A se guardan los coeficientes, y por eso se llama matriz de coeficientes. Se llama así, matriz de coeficientes. Y como mencionábamos, tengo n incógnitas y tengo n ecuaciones, que son las filas, y tengo m incógnitas. Entonces eso quiere decir que la matriz A es de orden n por m. Vamos, perdón. Es de n por m. Mi matriz, como dije, la X corresponde a esta matriz columna, que es una matriz de incógnitas. Y dijimos entonces, tengo m incógnitas. Tengo n ecuaciones y tengo m incógnitas. Entonces, voy a escribir acá. Esta va a ser de orden m por 1. Y la matriz B, ¿cierto? Es una matriz de los términos independientes, o de los coeficientes independientes,
Se llaman independientes porque no tienen nada que ver con la X, ni la Y, ni la Z, o sea, con las incógnitas que tenemos. Usualmente en esta presentación, ¿cierto? Nosotros vamos a decir que van a estar a la derecha. Podría suceder que estén al otro lado y voy a tener que pasarlos al otro lado. Y esta, como dijimos, de orden n por 1. ¿Por qué tengo n por 1? Perdón, entonces me fue esta cosa. Ahí está. Entonces lo que quería yo ahora que revisemos el tema de los órdenes. Se fijan que cuando hablamos de los órdenes, nosotros dijimos que esta está bien definida cuando estos dos números coinciden. Y en efecto eso es así. Y más todavía, el orden de la matriz que yo obtengo es justamente de orden m por 1. ¿Sí? Insisto que solo que quiero hacer con esto es mostrar que esto está bien definido y que tiene sentido la operación que estamos planteando. Ya. Eso es entonces, como decía, en términos generales. Vamos entonces de nuevo a compartir el PDF. Sí, eso mismo es lo que estoy planteando acá. Entonces, en el contexto de sistemas de ecuaciones, igual que en las ecuaciones que hemos resuelto nosotros anteriormente, sabemos que tenemos una solución cuando esa solución, ¿cierto?, verifica la ecuación. Entonces, para nosotros, eso sí, vamos a hacer la distinción, y ese es, digamos, quizá el objetivo más importante de lo que estamos viendo ahora, la distinción de los tipos de solución que puede tener un sistema. ¿Sí? Entonces, importante, voy a decir que un sistema se llama compatible o consistente si tiene al menos una solución. Y voy a decir que un sistema se llama incompatible o inconsistente si no tiene solución. ¿No? Eso entonces es la lógica de estos temas, ¿cierto? Estos problemas que vamos a plantear a continuación. Entonces, insisto, tengo una solución, ¿cierto? Si verifica el sistema de ecuaciones, y entonces el sistema se llama compatible si tiene solución y incompatible si no lo tiene. El contexto de lo compatible no me dice cuántas soluciones son. Eso lo vamos a ir analizando justamente a través del análisis que vamos a hacer con las matrices. Entonces, pero de hecho ya podemos adelantar que cuando nosotros tenemos un sistema de ecuaciones, voy a tener, cuando tengo la posibilidad, ¿cierto?, de que tenga solución, es decir, cuando es compatible, voy a tener dos escenarios. O bien, voy a hacer infinitas las soluciones, o bien va a ser una solución única. ¿No? Entonces, vamos ahora a este tema de cómo vamos a trabajar. ¿Sí? Y esto tiene dos, como decía, objetivos. Uno, vamos a trabajar para obtener las soluciones de la matriz, pero además para el análisis que comentábamos de clasificar los tipos de soluciones que puede tener un sistema. Y más todavía, este mismo tema de las operaciones elementales también lo vamos a plantear en otro contexto que se refiere a las infinitas soluciones, a la matriz inversa. Eso. Ahí también vamos a ver un criterio para usar esto. Entonces, como mencionaba, vamos a tener tres tipos de operaciones que vamos a hacer. Estas son operaciones nuevas y son distintas a la lógica de la operatoria que planteábamos ayer. Entonces, una opción va a ser permutar o intercambiar dos filas. Eso tiene mucho sentido porque si nosotros pensamos en lo que estábamos planteando anteriormente, voy a volver acá, pum, con esta. Se fijan, si yo aquí tengo la ecuación 1, que es la primera fila de mi matriz, ecuación 2, que es la segunda fila, las puedo intercambiar y no va a tener ningún problema. Se fijan, entonces, justamente a eso se refiere esta operación de intercambiar dos filas. La segunda, ¿cierto? Vamos a decir que voy a multiplicar una fila, es decir, cada coeficiente de esa fila por una constante distinta a 0. Y la tercera va a ser que voy a sumar el múltiplo de una fila a otra fila. Estas son las operaciones, como mencionaba, que nosotros vamos a ir realizando con estas matrices. Todavía no planteamos el sistema ni cómo se van a construir, sino que lo primero que vamos a hacer es solamente practicar estas operaciones y mostrar cómo funcionan. ¿Ya? Entonces, veamos un ejemplo. Sin contexto ni nada. ¿Se fijan? Aquí está el ejercicio ya resuelto. Dice, sea A
Se fijan en una matriz de 3×3. Entonces la primera operación que vamos a hacer es intercambiar la fila 1 y la 3. Se fijan, entonces aquí está la matriz A, y ahí le cambié la fila 1 y la 3. Se fijan, están cambiadas, la fila 2 quedó tal cual. Insisto que esto no tiene ningún contexto, así que no quiero ni plantear todavía por qué se hace esto, ni cuál es la lógica. Es solamente porque queremos practicar el tipo de operación que nosotros vamos a ir haciendo. Ya. Entonces, ahí se fijan, intercambiamos dos filas. Después ahora voy a decir que voy a tomar de nuevo la matriz A y voy a multiplicar la fila 2 por 7. Insisto que lo único que estamos practicando acá es cómo se hacen las operaciones. A esa lógica que decía yo recién, multiplicar la fila, quiero decir que son todos los elementos de la fila y se multiplican por 7. Esto es sin contexto, así que multiplicamos la fila 2 por 7 y se fijan entonces que la fila 1 y la fila 3 quedan tal cual. Tercero, multiplicar la fila 2 por menos 1 y lo sumamos a la fila 3. Esto diría yo que es una de las operaciones más utilizadas y hay que hacerlo con harto cuidado. Son todos los elementos de la fila 2 que se van a multiplicar por menos 1 y eso nosotros lo sumamos y lo guardamos en la fila 3. ¿Ya? Uno siempre guarda esa suma en la misma fila donde, a la que sumó, no en la que se multiplicó. ¿Ya? Ahora, otra observación interesante, creo yo, son estos símbolos que yo usé acá, esa como colita chancho, ¿sí? Obviamente que cuando uno mira esto, estos términos que están acá, ¿cierto? Cuando hablo de la matriz A y le hago estas cosas de estas operaciones, no es la misma matriz A, entonces no le puedo poner igual. ¿Se fijan? Porque no es igual, sino hay una cosa que se hizo. Entonces eso es lo que nosotros llamamos equivalencia por filas, ¿sí? Y hemos hecho unas operaciones elementales, ¿cierto? Por fila. Más adelante también vamos a comentar, porque también se pueden hacer operaciones elementales por columna, ¿ya? Pero eso no viene todavía al caso, porque las operaciones por columna se realizan cuando, por ejemplo, estamos buscando la inversa, ¿ya? Se realizan en varios otros contextos, pero nosotros solamente lo vamos a hacer con las columnas, ¿ya? Ahí estaba, creo, espero que clarito cómo se hace la operación, ¿ya? Insisto, todavía no le explicamos para qué y cómo ni nada de eso. Esa es la observación que estaba comentando yo. Aquí hay una idea, es una sugerencia mía en realidad. Yo lo denoto así. En realidad, aquí tengo que comentar esto porque es re importante, creo yo. En el contexto de las operaciones elementales no existe una notación universal, ¿ya? Entonces, yo lo denoto así, usa la letra E. Hay gente que usa la letra C. He visto unas notaciones muy entretenidas. Hay personas que dibujan flechas y encima le escriben lo que está haciendo. Bueno, a todo esto, yo siempre trato de hacer énfasis de que esto, en contexto de una evaluación online, obviamente nosotros nos vamos a estar revisando que ustedes hicieron las operaciones correctamente. Pero incluso en una corrección, digamos, en lápiz y papel, ¿cierto? Nosotros tampoco nunca revisamos o ponemos puntos, más bien es eso, porque sí revisamos, pero nunca ponemos puntos porque hizo la anotación correcta o no, porque como vamos a ir viendo, el tema al final de cuentas es el análisis que uno hace de esto, ¿ya? Ya, esa es la idea. Yo aquí hice un ejemplo con estas matrices, con esta otra matriz, pero yo creo que la vamos a saltar eso. Sí, porque aquí me fui como en una ola muy abstracta. Vamos a hacer otro ejemplo, vamos a tomar esa matriz, vamos a esta otra parte. Oye, esta cosa. Ya, hagámoslo aquí. Voy a hacer entonces, voy a tomar la matriz. Ya. Si yo tomo la matriz A que aparece acá, voy a explicar un poco la idea de lo que había escrito anteriormente, que después al final de cuentas me arrepentí porque creo que nadie me enganchó. Yo estaba pepeteando, todo esto lo había usado ya antes,
y creo que todo el mundo quedó bien extrañado con la cosa que traté de explicar con esta cosa. Por eso me quiero saltar la parte que había escrito antes, pero lo podemos comentar. Mira, tengo una matriz A, y la matriz A es de 4×4, y entonces lo que yo voy a hacer es la operación 2×4. ¿Qué quiero decir con eso? Que voy a multiplicar la fila 4, no voy a multiplicar la fila, lo escribo al revés, ¿cierto que sí? Sí. Voy a multiplicar la fila 4, ¿dónde dejé eso? Voy a intercambiar, perdón, aquí no voy a multiplicar nada. Voy a intercambiar la fila 4 y la 2. No tengo ninguna otra cosa. Entonces, eso es lo mismo que si yo dijera que hago una operación, multiplico, ¿cierto?, por una matriz hacia la izquierda, permutando, ¿cierto?, la fila 2 y la 4. Y obtengo el mismo resultado. Esa era la idea que quería plantear con esta cosa, pero no tiene mucho sentido, en realidad ya me dijeron que nadie había enganchado con eso. Así que mejor nosotros solamente intercambiamos la fila. ¿No? ¿Para dónde me fui? Como para atrás, espérame. Vamos a hacer más ejercicios de esto una vez que explique qué es lo que vamos a hacer. Ya. Me voy a ir mejor a la música. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a tener un sistema AX igual a B, ¿cierto? Un sistema de ecuaciones, ¿cierto? Y que lo escribimos en forma matricial. Entonces, en realidad, el primer paso sería escribir en forma matricial. Después, entonces, nosotros vamos a construir una matriz. Ese sería el segundo paso. Que tiene un nombre especial y que se llama ampliada. ¿Ya? Y esta se escribe la matriz A, y uno lo que agrega es la columna que corresponde a la matriz B. ¿Sí? Entonces nos va a quedar una matriz similar a la A, ¿cierto? Pero va a tener una columna más. Y sobre esa matriz, entonces ahora el paso 3, el tercer paso. Entonces voy a decir entonces, aplicar operaciones elementales. Sobre esa matriz ampliada. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? La idea es construir una matriz especial, ¿cierto? Que es la que vamos a definir a continuación. Voy entonces al PowerPoint. Al PDF, perdón. ¿No? La idea entonces es construir una matriz que tenga esta que llamamos forma escalonada por fila. Y eso quiere decir que cualquier fila que se componga enteramente de ceros se ubica en la parte inferior de la matriz. Y además, en cada fila distinta de cero, la primera entrada o coeficiente no nulo de izquierda a derecha, que se denomina pivote, se localiza a la derecha del primer elemento no nulo de la fila anterior. ¿No? Hay otro tipo de matriz escalonada que también es especial y que se llaman escalonada reducida, ¿cierto? Que lo vamos a ir viendo también en los ejemplos. Vamos a aplicar entonces el algoritmo en estas matrices. ¿Aquí no están resueltos? Ah, sí, está resuelto. Hay uno que está resuelto. Ya. Pero quiero... Antes de eso, voy a terminar de... Antes de pasarnos al ejemplo, quiero escribir acá para terminar la idea, perdón. Aplicar operaciones, entonces voy a escribir la palabra escalonado. Eso es lo que quiero construir, la matriz escalonada. Y ahí vamos a quedar con esta idea por el momento, ¿cierto? Porque después vamos a explicar
qué es lo que voy a hacer con eso y cómo voy a resolver mi problema. Vamos a revisar entonces ahora aquí hay dos cosas que, como dije, vamos a concluir. Por una parte vamos a poder obtener la solución y por otra parte también vamos a poder clasificar la solución. Vamos entonces a revisar el ejemplo que está desarrollado acá. Entonces, como dice el ejemplo, vamos a usar esta matriz A para explicar el método que formalmente después vamos a definir. Se fijan, esta matriz A tiene 4 filas y 4 columnas. Entonces, lo primero que nosotros comentamos, ¿cierto?, es que queremos hacer operaciones elementales para que tenga hartos ceros esta cosa. Pero no ceros que estén así como quien dice al lote. Se fijan, nosotros queremos ceros que tengan un cierto orden, que estén, digamos, más o menos, por decirlo, bonitamente distribuidos, ¿sí? Y para eso entonces nosotros seguimos esta lógica, ¿cierto?, que estaba comentando yo recién, que es la de este algoritmo. Entonces, partimos siempre en la primera fila, primera columna, es decir, es el número 2. En teoría, el 2 debería ser mi pivote. Yo voy a hacer operaciones elementales para que todo lo que esté debajo del 2 se haga 0. Lo cual, en este caso, para este ejemplo, nos resulta muy buena idea porque tendría que empezar a hacer operaciones con fracciones. Entonces, para evitarme esa operación, lo que vamos a hacer es que voy a intercambiar la fila 1 y la 2. Solo para evitarme esa operación, ¿no? Entonces, se fijan, intercambio la fila 1 y la 2. Insisto con la idea que a mí se me ocurrió, no se me ocurrió a mí, la vi en algún libro, eso, Y usé la letra E, sub 1, 2, y con eso digo que intercambio la fila 1 y 2. Insisto que, opción de ustedes si la quieren continuar esa notación o quieren usar otra. Ya. Pero ahora sí que ya inicio. Y mi pivote, entonces, el que lo voy a llamar menos 1. Insisto que es una buena idea, entonces, cuando empiezo el algoritmo, siempre tratar de que mi pivote sea 1 o menos 1, porque las operaciones van a ser mucho más fáciles. ¿Ya? Entonces, mi pivote es el menos 1, y voy a hacer operaciones elementales. Se fijan, el pivote siempre significa que se fija eso. Entonces, en el fondo, yo tengo fija la fila 1, y empiezo a pivotear, ¿cierto?, hacia abajo. ¿Sí? Porque quiero que todo lo que esté debajo del menos 1 se haga 0. Otra cosa importante que ya lo había mencionado es que las operaciones elementales influyen en toda la fila, ¿ya? Y siempre se hacen por fila. Entonces, para que debajo del menos 1 tenga un 0, significa que tengo que multiplicar la fila 1 por 2 y después sumar a la fila 2. ¿Se fijan? Y eso es lo que está haciendo acá. Fíjense entonces que en la operación siguiente, la fila 1 va a quedar tal cual, y lo que va a ir cambiando es la fila 2 y la 3. Entonces multiplico por 2 y digo entonces menos 1 por 2 me da 2, menos 2, perdón, más 2, 0. Entonces ahí tengo un 0. Estoy multiplicando por 2, entonces el 2 por 2 son 4, más 5, 9. 2 por 1, 2, más 6 me da 8. 2 por 0 me da 0, más 4, 4. Entonces, toda la fila se multiplica, ¿sí? E insisto, la fila 1 es la que queda fija. En esa fila yo multiplico por 2 en este caso y sumo y guardo en la fila 2. Vamos entonces ahora al siguiente pivote. Sigo fija la fila 1, ¿cierto? Y quiero hacer 0 el 3 que está ahí en la tercera fila. Por tanto voy a multiplicar por 3. Multiplico entonces menos 1 por 3 me da menos 3, más 3 me da 0. Continúo entonces, insisto, por toda la fila. 2 por 3 son 6, menos 1 5, 3 por 1 3, más 0 me da 3. Ahí me da 0, menos 5, menos 5. Y ahí tengo. Se fijan en todo esto que no necesito hacer operaciones con la cuarta fila porque ya tengo un 0. Entonces, continúo. Eso significa que terminé con mi primer pivote y continúo. Paso entonces a mi siguiente pivote. Y mi siguiente pivote va a ser el 9. Los pivotes siempre van a ir así. A sub 1, 1, A sub 2, 2, A sub 3, 3. Se van, entre comillas, por la diagonal principal. En este caso sí vamos a tener una diagonal principal porque es una matriz cuadrada, pero ya vamos a ver en los ejercicios que vamos a resolver que no es común de hecho que aparezcan matrices cuadradas. Y por lo tanto no vamos a poder decirles en esos casos, no vamos a poder llamarlo una matriz triangular superior o inferior. Esta sería superior en realidad. Ya. Entonces,
Mi pivote es 9. Aquí ya no tengo chances con las fracciones, tengo que darle con las fracciones. Voy a multiplicar entonces, de modo que debajo del pivote se cumpla esto de que sean ceros. ¿No? Entonces, multiplico la fila 2. No voy a alterar la fila 1, la voy a dejar tal cual. Multiplico la fila 2 por menos 5 novenos. Y así lo sumo a la fila 3 y obtengo un 0 debajo del 9. Y multiplico toda la fila. Lo mismo entonces con la fila 4, porque voy a multiplicar por menos 2 novenos y multiplico toda la fila 2 y lo sumo todo a todo en la fila 4. Y ahí obtengo ciertos coeficientes que aparecen ahí. Ya cuando terminé que debajo del 9, que es mi pivote, todo es 0, quiere decir que terminé con ese pivote y paso al siguiente. El siguiente debería ser en la columna 3, ¿cierto? Debería ser el menos 13 sobre 9, que sería el A sub 3, 3. Ahora, por una cosa de hacerlo más sencillo, ¿cierto? La operación, yo podría multiplicar todo por 9, me refiero a multiplicar la fila 3 y la fila 4 por 9, para que las operaciones me sean más simples. ¿No? Si yo quiero, si no quiero, no tengo ningún problema. Las matrices escalonadas pueden tener, y eso es una observación importante, pueden tener una estructura, una forma distinta, pero aún así son correctas. ¿Ya? Las conclusiones son las mismas, a pesar de que uno haga distintas operaciones, porque como se fijaron, si yo no hubiese intercambiado el 2 con el 1, la fila 1 y la 2, ¿cierto? Al final habría llegado a otra matriz escalonada. Pero las conclusiones a las que llegamos en general son siempre iguales. ¿No? Ya, entonces, para terminar, ¿cierto? Entonces el pivote es menos 13, multiplico entonces la fila 3 por menos 11 sobre 13, y así entonces elimino el coeficiente que está debajo. Oye, no me salió. Algo me pifié con esto. Perdón. Ya, lo voy a escribir entonces acá en la hojita. Voy a escribir. Tengo entonces, porque quiero observar lo siguiente. Mira, tengo mi matriz A. Y esa la voy a escribir la que obtuvimos al final nomás. Entonces eso va a ser, la fila 1 no se alteró, ¿cierto? Me da menos 1, 2. Menos 1, 2, 1, 0. Sí, la otra es 0, 9, 8, 4. Esa es la fila 2. La fila 3 es 0, 0, menos 13, menos 65. ¿Menos 65 o 65? Menos 65. Y la última va a dar 0, 0, 0. Y aquí hay un poquito que me quedó feo, ese menos 65 parece que estuviera multiplicando a... Ahí. Voy a escribirlo todo eso parte del... Y aquí hay un numerito que me falta calcular. Ese numerito, ¿cierto? Que me falta calcular porque no aparece acá, sería el menos 65. Voy a calcularlo aquí abajito. Por menos 11 sobre 13. ¿Cierto? Que el multiplicar por esa fila estábamos multiplicando y sumamos menos 28. Ya, y eso me va a dar, voy a usar mi calculadora, quiero escribirlo como fracción de todas maneras, 65 por 11, me da 715 partido por 13, menos 28,
715 menos el 28 por 13 es 364 dividido en 13. Y eso es 351 dividido en 13. No sé por qué estoy tan... Bueno, ya, luego lo voy a escribir. 351 partido por 13. Ahora, para terminar, yo voy a hacer otra Es operación. 27, profe. ¿Ah? Eso da 27. ¿Cuál queda? ¿Eso da 27? Sí. Ah, bueno. Y eso me da 27. 27. Muchas gracias. Voy a escribir aquí 27. 27. Para terminar, yo puedo hacer otra cosa más. Y esto es algo bien común que uno hace. Y digo entonces, mira, voy a tomar mi fila 4 y la voy a multiplicar por 1 partido por 27. Entonces me va a quedar menos 1, 2, 1, 0. Ahora me queda 0, 9, 8, 4, 0, 0, menos 13, menos 65 y esto me queda 0, 0, 0, 1. Solamente por el gusto de escribirla de una forma un poco más simple, ¿no? Lo que quería comentar yo a continuación es justamente que en este caso esta matriz es cuadrada, entonces justamente uno observa la diagonal principal y te das cuenta que debajo de la diagonal principal todo es 0. Esa es la estructura que tiene una matriz escalonada, pero en el algoritmo que nosotros acabamos de presentar acá, ¿cierto? En esta idea de escribirla en forma escalonada, no podemos decir construya usted una matriz triangular. De hecho funciona si la haces triangular superior o inferior. Pero no podemos decir eso porque la mayoría de las veces, o en términos generales, esa matriz con la que vamos a estar trabajando no va a ser cuadrada. Así que por eso damos esta definición como tan extraña, ¿cierto?, de la idea de la estructura que tiene una matriz escalonada. Y para terminar, quería como repasar esa idea. Mira, dice lo siguiente. Dice, si hay una fila de ceros, eso está al final. No tengo ninguna fila de ceros. Pero si me hubiese aparecido por aquí una fila de ceros, yo lo habría movido al final, para darle la estructura. Segundo, después me dice, y lo voy a leer porque es bien... Y ustedes miren la matriz, observen la matriz para que se den cuenta que en efecto verifica esto. Dice, en cada fila distinta de cero, la primera entrada o coeficiente no nulo, de izquierda a derecha, denominado pivote, se localiza a la derecha del primer elemento no nulo de la fila anterior. Ya, vamos a mirar entonces esta cosa. Fíjate. En la primera fila no puedo contar eso porque no tiene nada, no hay una fila anterior. Pero sí puedo empezar a mirar desde la fila 2. Primera entrada no nula, justamente se refiere al 9. Ese es mi pivote. Y ese, fíjense en comparación a la fila anterior, está a la derecha del primer elemento no nulo, que sería el menos 1. ¿Se fijan? Bueno, entonces continúo. Fila 3. En la fila 3 mi primer elemento no nulo es el menos 13. ¿Sí? Y el menos 13, ¿cierto? Está a la derecha del primer elemento no nulo de la fila anterior, que sería el 9. Continúo hacia abajo. En mi última fila tengo el primer elemento no nulo es el 1. Y ese está a la derecha del elemento no nulo, del primer elemento no nulo de la fila anterior, ¿cierto? Que es el menos 13. Siempre leemos de izquierda a derecha. Cuando lo hago así, se ve como si lo hiciera al revés, pero siguiendo el mismo orden de la lectura. A eso me refiero. Ya, entonces esa es la idea, como mencionaba, de lo que son las matrices escalonadas. Y eso es lo que vamos a tener que hacer. Ahora, el por qué vamos a construir eso todavía no llegamos a ese punto. Pero yo creo que hoy día no vamos a llegar a ese punto, sino que vamos a hacer un par de ejercicios más. Justamente con matrices que no son cuadradas, para insistir con la idea de lo que pasa con esta matriz. Entonces, vamos con esta. Vamos con el ejercicio que está planteado acá.
Y vamos a repetir el procedimiento con la matriz B, C y D. ¿No? Estoy tratando de ver, ¿puedo seleccionar algo aquí y copiarlo en... realizar un instantáneo? Voy a ver si lo puedo pegar en esta cosita. ¿No? Parece que no. No, no tengo una opción de pegar aquí. Si le pongo un control B. Estoy jugando nomás con esto. Ya. No. Aquí tengo una opción de ingresar texto, pero no tengo ninguna opción que me diga que puedo pegar una imagen, por ejemplo, o algo así. No. Ya, era eso no. Ya, entonces voy a escribir las matrices que aparecen acá. Voy a poner la B, la matriz B. La matriz B que aparece en esta cosita tiene 3 filas y 4 columnas. Entonces la primera fila, en primera columna, perdón, 1, 2, 1, 3. Segunda columna, 0, 1, 2. Tercera columna, menos 1, 1, 1. Y la cuarta columna es 0, 2, 1. 0, 2, 1. Ya. Entonces, como dijimos, vamos a hacer operaciones elementales siguiendo la lógica de esta cosa que nos habíamos planteado. Yo insisto con que a mí no es que no me gusten las fracciones, pero en realidad encuentro que me demoro más cuando trabajo con fracciones. Entonces voy a intercambiar la fila 1 y la 2. ¿No? Exclusivamente porque aquí tengo un numerito que aparece un 1. Ya, entonces voy a intercambiar y entonces escribo la primera fila, ahora va a ser 1, 1, 2. Mi segunda fila va a ser 2, 0, menos 1, 0. Y aquí voy a tener 3, 2, 1, 1. Como mencionaba, las matrices nosotros las construimos para los ejercicios, los trabajos que hacemos y las pruebas, siempre con coeficientes chicos, para no confundirnos con tantas operaciones, pero aquí podría yo guardar cualquier cantidad de números, etc. Ya, entonces, como mencionaba, tengo mi pivote. Mi pivote parto siempre, primera fila, primera columna. Ese es mi pivote. Y voy a hacer operaciones elementales, de modo de que debajo de ese pivote se produzcan muchos ceros. Se produzcan ceros. Las operaciones las hago en toda la fila, aplicando en toda la fila, pero siempre con la vista, con la preocupación de obtener ceros debajo del pivote. ¿No? Entonces, en este contexto, entonces voy a volver a repetir la fila 1, porque esa no se va a mover, es mi pivote, y voy a empezar a pensar, ¿qué número tengo que multiplicar? ¿Qué tengo que hacer? Yo quiero multiplicar la fila 1 por un número, de modo que al sumarlo en la fila 2, ese se haga 0. Entonces es un menos 2. Y ahí voy a obtener un 0. La operación se repite en toda la fila. ¿Te fijas? Voy a entonces multiplicar 1 por menos 2, sumo al 0, me da menos 2. 1 por menos 2 me da menos 2, con el menos me da menos 3. Después entonces me da menos 4. Terminé entonces con mi fila 2. Después entonces la misma idea y digo ya, yo voy a multiplicar la fila 1 por menos 3 y lo voy a sumar entonces a la fila 3. Obtengo ahí un 0. Después voy a decir menos 3 más 2 me da menos 1, menos 3 más 1 me da menos 2, menos 6 más 1 me da menos 5. Y ahí lo tengo. Terminé ya con mi primer pivote y entonces ahora paso a la columna siguiente.
Se fijan, miro en la segunda fila, mi primera entrada no nula es ese menos 2. Se fijan, aquí nuevamente puedo hacer algo porque podría intercambiar la fila 1 y la 2. Me gusta la idea porque, insisto, voy a hacer algo mucho más complejo en realidad que multiplicar por la fila 1 y la 2. Perdón, la 2 y la 3. No solamente las voy a intercambiar, sino que además puedo multiplicar la fila 2 por menos 1 y la fila 3 también por menos 1, para que no hayan tantos signos negativos que pueden producir, ¿cierto?, alguna confusión cuando haga el paso siguiente. Eso. Entonces, insisto, mi pivote ahora está en la fila 2 y ese 1. Y eso quiere decir entonces que ahora voy a multiplicar la fila 2 por menos 2 y lo voy a sumar en la fila 3. La fila 1 siempre queda tal cual. La fila 2 queda también tal cual. Y la que se altera es la fila 3. ¿Se fijan? Cuando multiplico, insisto con la idea, toda la fila 2 se multiplica por menos 2 y cada, ¿cierto? Uno por uno cada uno de los elementos y uno por uno se van sumando con el respectivo que está abajo. Entonces cuando multiplique el 1 por menos 2, sumo al 2, me da 0. Después continúo. El 2 por menos 2 me da menos 4, más 3, menos 1. Después el menos 2 por el 5 me da menos 10, más el 4 me da 6, menos 6. Y esa es mi matriz. Se fija que en este caso ya no tengo más filas hacia abajo. Mi matriz no la puedo decir que es una matriz triangular. Se fija porque eso no es una matriz cuadrada, no tiene una diagonal principal. Pero ya ahora tiene esa estructura que como mencionábamos, ¿cierto?, de escalonado. ¿Profe? Dígame. ¿Por qué arriba en la primera fila puso puros 1? ¿En la otra había un 2 al final o no? Eso no. Ah, no entiendo, ¿cómo? ¿Copié mal la matriz que estaba en la PDF? No, es que. Ahí, ¿cuál matriz copió ¿dónde La está B, la? voy a ir para acá. Voy a compartir eso. Según yo, revisémoslo. Esta, según yo era esa, la B. Sí, pero no hay un 2 al final. ¿O hizo una operación? Espérame, déjame revisar. Eh, tarararán, tan, 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 tararán, tan, tan. Tengo la primera fila, 2, 0, menos 1, 0. 0. Segunda fila, 1, 1, 1, 2. Después 3, 2, 1, 1. La tengo igual. Igual. ¿Sí? La misma. Ya, pero el asunto es el siguiente. ¿Por qué yo decidí? Pero puede ser es la misma, ¿sí? ¿Cierto? No estoy tan cegatoria. Según yo, es la misma. Sí, es la misma. Pero volvamos acá al. ¿Por qué yo decido acá? Y esa es una observación importante porque yo podría decir, volviendo atrás, ¿cierto? Voy a escribirlo con otro color. Alguien podría haber dicho, me da lo mismo las operaciones elementales, yo voy a tomar el 2 como pivote y voy a hacer las operaciones elementales para que abajo de esto se haga 0. Y esto está bien, ¿sí? Y van a desarrollar el procedimiento y van a llegar a una matriz escalonada que se va a ver y va a ser distinta a la que yo acabo de construir, ¿sí? Pero las propiedades inherentes de estos tipos de sistemas igual siguen siendo igualmente válidas, ¿ya? Esa es una observación que tenía que hacer. No sé, ¿alguna consulta? No, a lo mejor no entendí tu pregunta.
Me voy a saltar a la matriz D. Quiero terminar con la matriz D, porque la matriz D dice menos 1, 1. La matriz D pasa algo bien interesante. Entonces aquí te fijas en la matriz D que acabo de escribir, no voy a hacer ningún cambio de filas ni nada porque tengo un 1 ahí y voy a hacer operación elemental en que voy a multiplicar la fila 1, la voy a multiplicar por menos 2 y la voy a sumar a la fila 2. La fila 1 queda tal cual, te fijas, entonces ahí me va a dar 0, 0. Te fijas, se me hizo una fila de 0. La siguiente operación, te fijas que voy a hacer porque quiero, como mencionaba, que todo lo que está debajo de mi pivote sea 0. Entonces ahora voy a multiplicar la fila 1, la voy a multiplicar por 3 y la voy a sumar a la fila 3. Se va a hacer 0. Te fijas, entonces, como comentaba, en el ejemplo anterior no se produjo esto de que una fila de 0. En el ejemplo siguiente se produjeron 2 filas de 0. El tema de las filas de 0 no tiene que ver en realidad con que yo quiera que hayan filas con 0, sino que la misma matriz, inherentemente, de parte de su propiedad, te hace aparecer las filas de 0. ¿No? Vamos a quedar aquí. Creo yo que sería buena idea. La próxima clase entonces vamos a volver con esto. Vamos a volver con esto porque nos falta definir el rango. ¿Sí? Y el rango, ya lo podemos comentar, se refiere a contar el número de filas no nulas que tengo. ¿Ya? En esta lógica de la matriz escalonada. ¿Estamos? Ya, profe. ¿Aló? ¿Estamos bien? ¿Se entendió lo último? El último ejercicio, sí. Ya. Pero la próxima clase vamos a seguir haciendo ejercicio porque vamos a ver la definición de rango y vamos a seguir haciendo operaciones elementales. ¿Ya? Así que, como mencionaba, terminamos por hoy esto de las operaciones elementales, pero continuamos haciendo esto en la próxima clase. ¿Ya? Ya, profe. Mañana es jueves y mañana tenemos clase en el bloque 3-4. Ya. Nos vemos entonces. Que les vaya muy bien. Chao, profe, igual. Chao.